día de hoy, 11 de octubre del 2014, les traemos un tema de nuestra videoconferencia del día acerca de los biocombustibles y situación en Colombia. Nuestra videoconferencia está integrada por las siguientes personas: el señor Jason Fabián Medina, de Ingeniería Mecánica, el señor Jorge Luis Cárdenas Reyes, de la Facultad de Ingeniería Mecánica igualmente. Tenemos a la señorita Angie Estefaní Lozano Solano, de Ingeniería Biomédica, y quien les habla, Alejandro Valle, de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Entonces vamos a dar el paso muy breve a cada uno de nuestros integrantes para que nos dé el tema que va a exponer el día de hoy. Empezamos con el... Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Cárdenas. Yo les voy a hablar sobre la historia de los biocombustibles en el mundo y pues un poco de lo que tiene de historia en Colombia, lo cual pues es algo relativamente corto. Se cree pues aquí en Colombia que el biocombustible son tecnologías nuevas que se están desarrollando, pero esto es un concepto errado, pues el biocombustible ya lleva más de 100 años digamos, de producción en el mundo, lleva casi el mismo tiempo de producción y de fabricación que los combustibles fósiles. Pero ¿qué pasa? Pues que desde un principio el biocombustible a comparación de los combustibles fósiles era mucho más costoso de producir. Pues porque en los, digamos, en las épocas de los años 1900 en los inicios de los combustibles, pues no había mucha tecnología y era más fácil desarrollar combustibles fósiles que desarrollar biocombustibles. Ya hoy en día, como el petróleo ya se está acabando, pues se vuelve a recurrir a los biocombustibles, pero es algo que desde un principio, casi desde la época del desarrollo de los primeros combustibles, ha estado presente pues en la generación de combustibles en el mundo. Más o menos en los años 1900 el ingeniero Rudolf Diesel pues creó un prototipo de un motor que utilizaba aceite de cacahuate. Ese fue el primer, digamos, motor o máquina creada manipulaba biocombustibles. A este biocombustible de aceite de cacahuate se le llamó el gasóleo. Pero pues como eran más accesibles los combustibles fósiles para esa época, pues este motor o este prototipo no tuvo mucha acogida, ¿no? Ya más o menos en 1908 Henry Ford, pues el presidente de la compañía de carros Ford, implementó para su modelo más conocido, un modelo histórico, el modelo T de Ford. En sus motores implementaba el combustible de etanol, un biocombustible. Y esta iniciativa hizo que el 25% de la gasolina vendida, digamos, en el estado de Baltimore, pues en Estados Unidos, fuera etanol, fuera biocombustible. 25% del total de las ventas de gasolina pues era una cifra bastante considerable, bastante grande, pero pues esta iniciativa no fue pues como muy aprobada por lo mismo, por el costo que tenía la generación de estos combustibles. Ya más o menos en los años 1920 a 1925 se creó la compañía Oil Company Standard, que era una compañía que comercializaba etanol, el 25% de etanol ya en Estados Unidos. Eh, Desafortunadamente, más o menos en 1930, esta compañía tuvo que cerrar porque los costos en el maíz, que era una de las principales fuentes de creación de biocombustibles, se elevaron demasiado y no fue sostenible la creación de este biocombustible respecto al petróleo. Como era mucho más económico los combustibles fósiles porque el petróleo abundaba, pues la compañía tuvo que cerrar. 10 años después, más o menos en 1940, Henry Ford, y acompañado de muchos expertos en el tema, quiso volver a darle un impulso, una nueva vida a esta compañía, y pues la lograron sacar adelante desarrollando una planta de, de creación de biocombustible en Kansas, y esta planta generaba 38.000 litros de biocombustible al día. Entonces esto era pues una cifra muy grande, alcanzaba para suplir 2.000 estaciones de servicio
y vendían etanol hecho de maíz, al cual le denominaron gasol, y pues tenía alta competencia eh, respecto a la gasolina. Pero ¿qué pasó? Unos años después, desafortunadamente tuvieron que cerrar porque ya no eran competitivos respecto a la producción de combustible fósil o combustible derivado del petróleo. Entonces, desafortunadamente esta planta tuvo que cerrar, pero fue una planta que generaba muchísimo biocombustible para Estados Unidos. Ya 30 años después, en 1970, 1975 más o menos, cuando se dio la guerra entre Estados Unidos y Arabia e Israel, y se cortaron los suministros de petróleo para Estados Unidos, entonces ellos se pusieron, digamos, las pilas y decidieron crear o implementar el etanol en sus combustibles. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron pues con muchos estudios la implementación de etanol y gasolina en los combustibles que vendían. Nuevamente, más o menos para esa época, ya 25% del combustible vendido en Estados Unidos, que es muchísimo combustible, hacía parte del biocombustible de etanol. Ya más o menos en los años 1985, en Europa se empezó o se creó la iniciativa de utilizar netamente biocombustibles en toda Europa. Esto pues porque los europeos siempre han sido muy estrictos y muy conscientes de lo que es el cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa no se pudo dar, digamos, de forma total en el continente europeo, pero sí se dio de forma parcial en algunos países como Alemania, como Italia, como Francia, Austria, donde se implementa mucho el uso de los biocombustibles y donde utilizan de los combustibles más eficientes y menos contaminantes en el mundo, gracias a los biocombustibles. En la parte de Latinoamérica, el país que lleva, digamos, el que está más a la vanguardia de la tecnología de biocombustibles es Chile, siendo uno de los países más desarrollados de Latinoamérica. Ellos manejan y abastecen sus necesidades energéticas de las formas con biocombustible, con gas natural y con electricidad. Y han tratado de dejar el uso del combustible fósil pues por su contaminación y por su costo, ¿no? Ya ahora es más costoso el combustible fósil, al contrario de como era al principio del desarrollo de estas tecnologías. En la parte de Colombia, ¿qué sucede? Pues como somos un país en vía de desarrollo y somos un país netamente agrícola, nos hemos dado cuenta de que podemos utilizar muchos de los desechos que se generan en la agricultura, como el bagazo de la caña, como las cáscaras del maíz, para la generación de biodiesel. Y pensamos que es una tecnología pues nueva, lo cual pues no es un concepto falso porque no es una tecnología nueva, sino una tecnología que estamos empezando a desarrollar en nuestro país, el cual pues es un país que tiene un futuro pues enorme. Pues sabemos que Colombia produce muchísimo, muchísimo lo que es toda la parte del campo, y pues de ahí se puede aprovechar mucha de esta riqueza para generar biocombustibles en el mundo. Entonces pues esta ahí es la historia de el biocombustible. Ya mis compañeros de grupo les comentarán como el resto de temática que vamos a tratar aquí en esta conferencia. Muchas gracias. El señor Jason Fabián Rojas Medina. Jason, muy buenas tardes y bienvenido a nuestra videoconferencia. Porque, porque uno seleccionamos el tema de los biocombustibles, es bueno tener en cuenta esos aspectos. Uno de ellos es que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Colombia está por encima en producción de caña de azúcar de países como Brasil, la India y China, que en su momento pues eran los pioneros en el desarrollo de los biocombustibles. Gran disponibilidad de tierras, aproximadamente de 7,4 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de agrocarburantes, y lo mejor de todo es que dichas tierras no afectan los bosques naturales, o sea, se mantiene el medio ambiente como una prioridad. Colombia ha entrado en su producción de etanol y biodiesel en los insumos agrícolas con la más alta eficiencia energética del mercado, caña de azúcar y palma de aceite. O sea, entramos al mercado
Nos mantenemos en el mercado y optimizamos tanto así que somos casi uno de los mejores. Somos el principal productor de palma de aceite en Latinoamérica y quinto en el mundo con más de 411.000 hectáreas. Y por último, que esto ya es a futuro, la oferta local aún no logra suplir la demanda interna de alcohol y biodiesel. La expectativa es que para el 2020 el mercado interno demande 1.400 millones de litros de etanol y 1.200 de biodiesel anualmente y que para ese entonces pues se esté cumpliendo con esta meta. Entrando puntualmente a biodiesel, ya se han realizado pruebas en grandes maquinarias que lo manejan. Una de ellas pues es una empresa de transporte masivo denominada C99 con vehículos que ya tienen aproximadamente más de 1 millón de kilómetros en los cuales han logrado tomar medidas y parámetros donde se evidencia que la vida útil del motor se mantiene, que era uno de los grandes miedos de las personas que utilizan este tipo de vehículos con este tipo de combustible, especialmente como lo es el diésel, por el cuidado que se debe tener con el sistema de inyección y demás. Entonces ellos quisieron, aplicaron el biodiesel, lo pusieron a disposición 5 clases diferentes que son el B5, B10, B20, B30 y B50. Esto con respecto al diésel fósil que es B0. Su acopio o su nicho fue Bogotá con unas características de 2.600 metros de altura y una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Durante las pruebas se verificó el consumo de combustible, la calidad del aceite y el desempeño de los buses de operación. O sea, no solamente se tomó si el vehículo no se va a dañar, sino solamente cuáles van a ser las prestaciones que me puede dar el vehículo con este tipo de combustible. Cada 50.000 kilómetros se llevaron a cabo inspecciones en las cuales se tomaban mezclas, se tomaban tomas, aunque suene redundante, de lo que se aplicaba al carro y lograban validar si afectaba o no afectaba el uso de este mismo vehículo. Principalmente, como les mencionaba anteriormente, en el sistema de inyección. Ellos se regían, bueno, ellos tienen equipados Bosch, entonces ellos iban donde el importador de Bosch y les decían: necesito que me evidencie cómo está el sistema de inyección. Entonces Bosch, o bueno, los importadores, lograron evidenciar que no era tan grande el daño, por tanto continuamos en ese proceso de mejora del biodiesel. Es un proceso largo de aproximadamente 10-20 años en el cual pues van a haber problemas y nosotros como ingenieros o estudiantes de ingeniería pues estamos en la capacidad de en algún momento llegar a aportar un grano de arena para que Colombia logre, así como lo ha logrado en otros aspectos, llegar a una cima y mantenerse en ella y pues volverse ejemplo para los demás países. Pues ese era mis comentarios y pues quedo atento a los suyos, a su retroalimentación. Ok, Jason, muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuando con el tema de biocombustibles, yo le puedo dar un aporte muy puntual en cuanto a la situación de los biocombustibles en Colombia. Conocemos que el biocombustible es usado como fuente de energía. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer un pequeño recorrido de cuál es la situación de los biocombustibles en el país. Bueno, entonces estamos hablando de los biocombustibles en Colombia. Echemos un vistazo al aporte de los biocombustibles en Colombia. Entonces, se habla del cambio positivo frente al cambio climático. Se ve reflejado en cuanto a la disminución sustancial de los gases efecto invernadero que tienen su efecto en el cambio climático. ¿Cómo aporta la biodiversidad? Pues si vemos una biodiversidad acuática, pues no estaríamos contaminando por procesos de vertimientos, proceso de descarga de algunos residuos de hidrocarburos fósiles como el tema del aceite usado, ¿sí? Estaríamos incentivando el tema de la reutilización de esos combustibles, la generación del valor visto desde el punto de vista de bienes y servicios. Estos los tres puntos que vemos aquí en la parte inferior de nuestra gráfica, lo que es la población rural, economías regionales y el empleo, tienen la relación en que la población rural, al no ver esas posibilidades esa necesidad de desplazarse
para ser parte de la población urbana en busca de este factor, el factor empleo, estaríamos incentivando las economías regionales, las economías rurales, con personal o recursos humanos netamente rural. Entonces vea que los biocombustibles hacen su aporte a nivel económico muy importante. Tenemos un ejemplo con el biodiesel, que es utilizado para la biocombustión para la combustión en automotores, ¿sí? El biodiesel entra como combustible al vehículo. El vehículo, en su proceso normal de combustión, genera como una única emisión lo que es el CO2, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es utilizado por las plantas. Nosotros conocemos que el proceso de fotosíntesis, las plantas requieren de CO2, y el agua que libera también esta combustión se va a ver reflejada como vapor de agua. Entonces podríamos decir que los biocombustibles son amigables con el medio ambiente. Echemos un vistazo a lo que ha sido la producción mundial de biodiesel, por ejemplo, para el 2008-2009. Entonces, esta gráfica representada en miles de millones de litros. Ve como dos grandes países lideran la producción en litros en este periodo analizado, lo que son Alemania y Estados Unidos. Ya que potencias industrializadas, grandes potencias a nivel industrial, han venido sustituyendo los combustibles fósiles e incentivando la producción de biocombustibles, o incentivando la importación de esos productos amigables con el medio ambiente. Esto frente a la situación que ellos están viviendo. Tenemos países como Francia, Argentina, Brasil, que han venido también en su desarrollo económico incentivando la producción de biodiesel, y países como Tailandia, Italia, España, hasta ahora están viendo los resultados de esa de ese interés común, de ese interés mundial, porque el tema de los biodiesel es un tema que se ha venido, de los biocombustibles es un tema que se viene realizando a nivel mundial frente a los tratados internacionales que se han venido celebrando. Tenemos lo que es la producción de biodiesel a nivel nacional. Tenemos el nombre del proyecto, en esta gráfica vemos la región y la capacidad en tonelada año de producción. Y aquí vemos cuándo se dio el inicio de la producción. Entonces, Oleoflores, ubicada en Codazzi, Cesar, tiene una capacidad de producción de 50.000 toneladas año, y es un proyecto que empezó a partir de julio del 2007. Aquí tenemos este otro proyecto, Odin Energy, ubicado en Santa Marta, con una producción en toneladas de 36.000 toneladas año, proyecto que empezó a marchar a partir del 2008. Biocombustibles sostenibles del Caribe, de igual manera en Santa Marta, 100.000 toneladas año a partir de febrero del 2009. Esta es la capacidad de producción, recordemos. Biodiesel, Biode, Facatativá, Cundinamarca, allí muy cerca. Tenemos una producción de 100.000 toneladas año, proyecto que empezó a marchar a partir de mayo del 2009. El proyecto Manuelita, San Carlos de Guaroa, en el Meta, 100.000 toneladas año, junio del 2009. Ecodiesel, Barranca Bermeja, 100.000 toneladas año, septiembre del 2009. Biocastilla, Castilla la Nueva, en el Meta, 10.000 toneladas año en septiembre del 2009, empezó a producir. Estos proyectos entonces suman una producción total de 496.000 toneladas año. Ya estamos haciendo la diferencia. En esta gráfica vamos a revisar lo que es la productividad de diferentes cultivos. Toneladas de etanol por hectárea. Entonces, caña de azúcar representa el mayor índice de producción, 4.5 toneladas de etanol por hectárea cultivada. Remolacha, vea, nuestra hortaliza apareció por acá. No solamente la estamos consumiendo en nuestras ensaladas, sino que también la estamos usando como
como materia prima para la producción de biocombustibles. Registra un promedio de 4.3 toneladas de etanol por hectárea cultivada. La yuca, este índice de productividad del almidón de la yuca está en 2 toneladas de etanol. El maíz, igual manera, 2 toneladas. El trigo registra 1 tonelada por hectárea cultivada. La cebolla, 1.8 toneladas por 0.8 toneladas por hectárea cultivada. Y estos cultivos que les he mencionado hacen parte de los cultivos para carbohidratos. Ahora revisemos los cultivos para aceites. Tenemos el aceite de palma, con un índice de producción de 3.2 toneladas de etanol. Canola, tenemos 1.7 toneladas por hectárea. Girasol, 0.6, perdón. Y la soya está con un índice de 0.4 toneladas por hectárea. Estos datos fueron recogidos para abril del 2006. Yo creo que para esta fecha ya han incrementado la producción. El negocio de la palma. Jason hace un momento nos hablaba de lo que es el biodiesel producido a base de la palma. Entonces aquí vemos el negocio de la palma en Colombia. Producción para el 2012, 973.000 toneladas de aceite crudo de palma. Esto representa un incremento del 3% frente al 2011, al año 2011. Una área sembrada más de 452.000 hectáreas. Con las perspectivas para el 2013 de producción es de 1.029.000 toneladas de producción de aceite de palma. Estos son datos recopilados de Fedepalma, la Federación Nacional que agrupa a todos los productores de palma de nuestro país. Nos hemos ganado el título de ser el primer país productor de aceite de palma en Latinoamérica y el quinto en el mundo, cifras en miles de toneladas. Para el 2009, registramos 181.5 mil toneladas. Para el 2010, 59.4 toneladas. Y para el 2011, 126.004 toneladas. No hay que negar que tenemos unos retos, se está trabajando sobre unos retos para asegurar la producción e incentivar la producción de este negocio. Los biocombustibles versus la contaminación. Veamos esta tasa acá, este valor de nuestros biocombustibles, los nacionales, frente a los producidos a nivel de Europa, producidos a nivel de Malasia, los de Estados Unidos, los de soya en Brasil. Nuestro biodiesel es catalogado como muy superior. Los estándares de calidad frente a porcentaje de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es altísimo. Y con esto entonces estaríamos hablando ya de lo que son los biodiesel a nivel nacional. Continuamos por este lado con la señorita Angie Estefaní Lozano Solano de la Facultad de Ingeniería Biomédica. Angie, muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Angie Lozano, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos y las posibilidades colombianas, a continuación les voy a presentar una descripción de los esquemas utilizados para la producción de biocombustibles. El biocombustible es un estrés que se puede hacer a partir de distintos tipos de aceite. Se utiliza como combustible en los motores de combustión interna. Al emplear gasolina fósil se está contaminando un 100%, pero si se mezcla con etanol se reduciría a un 74% la emisión a los gases de invernadero. Si se sustituye el diésel por el biodiesel, la disminución sería del 83%. El etanol producido en Colombia es el que más aporta al cuidado al medio ambiente, comparándolo con otros países como en la región de Brasil, que solamente aporta el 64% al cuidado del medio ambiente.
Hay diferentes productos que se pueden utilizar para hacer biocombustibles. Los más vendidos en Colombia y los principales son el etanol, que es el alcohol carburante, y el biodiesel. Ahí existe una enorme polémica a nivel mundial que en relación a las fuentes que se utilizan para producir biocombustibles son el desabastecimiento de alimentos que son derivados de esta producción masiva. Entonces se van acabando los cultivos y pues hay deforestación de estas zonas a nivel mundial. Por eso se está investigando, se están buscando nuevas fuentes con mayor énfasis en biomasa residual o en los procesos industriales. Estas investigaciones que se están haciendo son llamadas todavía están estudiándose, todavía no están a la venta. Estas posibles fuentes, si se puede decir así, son llamados biocombustibles de segunda generación. A continuación les explicaré cómo se produce el etanol y cómo se produce el biodiesel. Las tecnologías de producción de etanol hacen referencia a procesos de fermentación e hidrólisis de materias primas comestibles, como la caña de azúcar o el maíz, las cuales son las mejores en el mundo. Hasta hoy, el alcohol carburante producido en Colombia proviene exclusivamente del procesamiento de la caña de azúcar del Valle Geográfico del Río del Cauca. Por sus condiciones agroclimáticas ideales, esta región permite la cosecha y la molienda de la caña de azúcar durante todo el año, y no en forma estacional o por zafra, como en el resto del mundo. Lo anterior hace que el Valle del Cauca sea una región especial. El primer paso para la obtención del etanol es la fermentación, que es un proceso donde los azúcares contenidos en los jugos y las mieles de los cultivos se transforman en alcohol con ayuda de levaduras. Después del alcohol fermentado pasa a unas columnas de destilación, donde a través de un proceso de evaporación se separan compuestos, obteniéndose el alcohol más puro y la vinaza. La etapa final es la deshidratación, donde se retira el agua del alcohol y se obtiene, así como lo vemos en la gráfica. Siguiendo las flechas se ve el proceso de que estoy hablando, que primero va la fermentación, la destilación y después el alcohol bruto, que es el alcohol carburante, que este alcohol es sin agua. El etanol se lleva en un carro tanque a unas plantas de almacenamiento donde se mezcla la gasolina y el alcohol carburante, en donde es en un 10%. Hay que tener mucho cuidado con la posible presencia del agua en este proceso. Por ejemplo, si en un carro tanque ya se mezcla agua con el alcohol, el producto se daña y se pierde la calidad. Después de que ya esté el producto terminado, el bioetanol se envía por el carro tanque hacia las estaciones de servicio, donde los combustibles es vendido al público general. El biodiesel es un combustible no derivado del petróleo que consiste en esteres que se pueden derivar tanto de la transesterificación de los triglicéridos presentes en los aceites vegetales como en la esterificación de los ácidos grasos libres. Sus propiedades son similares a las del diésel convencional y puede ser utilizado como sustituto o en mezclas. Al ser un combustible obtenido de fuentes naturales, tiene características que hacen de su uso un mecanismo favorable al medio ambiente. Bueno, el biodiesel tiene un proceso que consiste en que el aceite o la grasa es mezclado con un alcohol y en presencia de un catalizador se produce la reacción en la que genera como producto principal alquisteres, que es el biodiesel, y como subproducto un trialcohol, que es la glicerina, siendo la transferificación la vía de producción del biodiesel más común. En Colombia, la producción industrial de biodiesel inició en enero de 2008 y se optó por la utilización de aceite de palma como materia prima. Dados los desarrollos alcanzados en este sector, en este sentido Colombia tiene una posición privilegiada frente a muchos otros países al ser el mayor productor de aceite de la palma.
en Latinoamérica y el quinto en el mundo. El aceite de palma es uno de los principales aceites vegetales y ha llegado a convertirse en el mayor productor a nivel mundial. Es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de área sembrada y por lo tanto es la principal materia prima que ofrece mejores posibilidades para su producción a nivel nacional.